Buenas noches a todos. Mi nombre es Noli Venchares Viere y una salutación especial para mi profesor Amadis Suárez. Y hoy voy a hablar un poquito sobre qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador puede seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivo electrónico. También se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. ¿Y cómo instalar MySQL? En la página web de MySQL, ve al apartado de MySQL Community Server, que te dará acceso a las descargas del programa. Ahí, como podemos ver, ahí tenemos que darle clic aquí, MySQL Community Server, y después tiene que elegir la versión que se adapta a las características de tu equipo y de tu sistema operativo. En este caso, lo necesitamos para Windows. Cuando ya esté la descarga completa, en el caso de que no lo tengas aún, el instalador te avisará que necesitas descargar Microsoft.NET Framework 4 cliente UFIR. Una vez seleccionado el paso anterior, has de elegir entre varias opciones. Dale a la de instalar MySQL Product. Ahí podemos ver, dale clic aquí. Okay. Después escoge la opción de Developer Default y cambia a C MySQL. Ahí primero seleccionar eso, después cambiar a C MySQL. Aquí. A continuación, se te instalará MySQL junto a una serie de completamientos que harán que puedas usar este programa con todas sus potencialidades. Y en los siguientes pasos tendrás una opción de configuración. Puedes dejarlas tal como están. Eso sí, en las correspondientes a los usuarios, debes escribir una contraseña para el administrador y si lo necesitas añadir otros usuarios. Aquí para darle la contraseña y aquí abajo para agregar otro usuario si desea. Después el proceso de instalación de MySQL en Windows ya habrá terminado. Lee este artículo si quieres saber. Ya está instalado MySQL. Aquí. Ahora pasamos por otro tema. ¿Cómo crear una base de datos en MySQL con comando? Para crear una base de datos debe usar los siguientes comandos. Aquí. Create database, el nombre de base de datos. Por ejemplo, si vamos a crear una base de datos que se llama, ¿cómo se dice? Que se llama comedor, por ejemplo, comedor. Tenemos que escribir create database comedor. Los tipos de datos más usados en MySQL. Tenemos int, que es integer, que ocupa de 4 bytes con valores entre decimal, que almacena los números como flotante, como cadena o string.
Tenemos float. Almacena números de como flotante. Y doble, es doble. Almacena número de como flotante en precisión doble. Igual que float, la diferencia es que el rango de valores posible. Tenemos bit, que es boolean, que guarda números enteros con valores 0 o 1. Tenemos date, válido para almacenar una fecha con año, mes y día. Y tenemos date time, almacena una fecha, año, mes, día y una hora, minutos, segundos, su rango. Y después tenemos time, válido para almacenar una hora, minutos, segundos. Tenemos char, que ocupa fija cuya longitud comprende de 1 al 255 caracteres. Tenemos varchar, que ocupa variable cuya longitud comprende de 1 a 255 caracteres. Ahora pasamos por otro tema. ¿Cómo usar el comando select? El comando select se usa de la siguiente manera. Tenemos dos ejemplos ahí. Y eso es un ejemplo. Select, ese asterisco quiere decir, es todo. Select todo from el nombre de la base de datos. Ahí vamos por aquí. Y podemos decir como select todo from, por ejemplo, si la base de datos se llama comedor, select todo from comedor. O sea, podemos seleccionar un campo o varios campos de una tabla. Como eso, select ID, nombre, dirección, from usuarios. Usuarios es el nombre de la tabla. ¿Qué son y en qué ayudan las consultas multitablas? Una consulta multitabla es una consulta que obtiene datos de varias tablas, por lo que deberá contener en la zona de tablas de la ventana diseño las distintas tablas de donde obtiene esos datos. Las consultas multitablas ayudan en obtener datos de varias tablas. Por ejemplo, select todo from tabla 1, tabla 2. Ahí, eso quiere decir que selecciona todo en la tabla 1 y la tabla 2. Ese comando. ¿Qué son y un ejemplo de una vista? Una vista es una consulta que se presenta como una tabla a partir de un conjunto de tablas en una base de datos relacional. Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, filas y columnas. La única diferencia es que solo se almacena de ellas la definición, no los datos. Los datos que se recuperan mediante una consulta a una vista se presentarán igual que los de una tabla. Tenemos un ejemplo ahí, que es create view. El nombre de la vista se llama vista futbolistas. Add select todo from futbolistas. Eso es un ejemplo de una vista. ¿Qué son y un ejemplo de un trigger? Un trigger o disparador es un objeto que se asocia con tablas y se almacena en la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su funcionamiento, ya que se ejecutan cuando sucede algún evento sobre las tablas a las que se encuentra asociado. Los eventos que hacen que se ejecuta un trigger son las operaciones de insert,
iniciación, que es insert, borrado, que es delete, o actualización, que es update, ya que modifican los datos de una tabla. Aquí tenemos un ejemplo. Create trigger test_ref before insert on test1 for each war begin insert into test2 set a2 es igual a new.a1 direct from test3 where a3 es igual a new.a1 update test4 set b4 es igual a b4 más 1 where a4 es igual a new.a1 y después end para terminar eso. ¿Qué son consultas anidadas? Son bloques completos de select, from, where, etcétera, dentro de la cláusula where de otra consulta. Tenemos como ejemplo select nombre, edad, from jugadores es la tabla, where nom, equipo, tenemos entre paréntesis, select nombre, from equipo, where títulos es igual a 2. Eso es un ejemplo de una consulta anidadas. ¿Qué es un procedimiento almacenado y ejemplo? Un procedimiento almacenado, también conocido como store procedure, es un conjunto de instrucciones en lenguaje SQL que realizan una tarea determinada. Por ejemplo, podríamos crear un procedimiento almacenado para sumar dos números. Eso es un ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Abajo, aquí es create procedure, contar producto. Eso es para contar la cantidad de producto. Okay. ¿Qué es un trigger y para qué se usa? Se les llama trigger o disparadores. Son eventos que se ejecutan cuando se cumplen condiciones determinadas al hacer un insert, update o delete en una tabla de una base de datos. Esto nos permite realizar acciones cuando se realizan una inserción, modificación o eliminación de un registro. Son parecidos a los procedimientos almacenados, pero en este caso no se tienen que llamar como los store procedure, sino que, como hemos dicho, se ejecutan automáticamente al cumplirse la condición. Los triggers pueden ser útiles para llevar a cabo los siguientes casos. Cuando los datos de una tabla son generados desde otro tipo de procesos y es necesario que se controlen los valores para evitar que algunos campos tomen valores concretos. Para duplicar los contenidos de una tabla automáticamente y en tiempo real. También para implementar restricciones sobre valores que pueden tomar ciertos campos de la tabla. Y también para incrementar automáticamente los valores de un campo. Para controlar las modificaciones de los valores de los campos. También para realizar actualizaciones de una tabla en cascada. Para modificar campos o registros en una tabla que un usuario no puede modificar directamente. Gracias por su atención. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias.